¿Saben? Cuando yo veo a alguien que llega al Señor, yo digo, Dios tiene un propósito con su vida. ¿Sí? O cuando veo un bebé nacer, yo digo, es que aquí hay un propósito eterno con esta vida. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros es que nunca miramos nuestra vida con perspectiva. ¿Me voy explicando? Es decir, siempre miramos nuestra vida de una manera inmediata. Somos adictos al presente, somos adictos al ya y ahora. Pero somos incapaces de mirar la vida con perspectiva. Es decir, no pensamos dónde queremos estar en 5 o 10 años más. O soñamos, pero no entendemos qué tenemos que hacer para que eso se alcance, se logre. Entonces, por eso que muchas veces pasa lo que pasa. Es decir, me enamoro, pero no pienso el proyecto de vida que tengo con la persona. Si somos compatibles o no. Luego pasa lo que pasa. Resulta que no va. O tenemos hijos y cuando los miramos, y como no los miramos con perspectiva de futuro, miramos siempre en el presente, no le damos las herramientas que le van a servir en el futuro. No sé si me logro explicar. O nosotros mismos. Cuando pensamos que somos eternos o pensamos que la vida se acaba ya, pero no pensamos que tenemos que cuidar nuestra vida, alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, cuidar nuestro cuerpo también, porque tenemos que proyectarnos a 5 o 10 años más. ¿Me voy explicando? Y yo creo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido es saber hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, dónde queremos estar en 5, 10, 15 años más. Es una de las preguntas que yo le hago mucho a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Dónde te ves tú en 5 o 10 años más? A veces a los papás también les digo, ¿a dónde veis a tu niño que tiene 2 años en 5 años más? ¿A dónde lo ves en 10 años más? Que en 10 años más va a tener 12, le digo. Y vas a decir, cuando era niño me lo quería comer. Y ahora que era grande, digo, ¿por qué no me lo comí? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Cuando tienen 12, no. Y cuando tienen 17, ¿por qué no lo maté? Dice uno, ¿no? 18. No, y a los 19 ya uno lo recupera y ya te vuelven a creer. Y bueno, y ahí preguntan algunas cosas. Algunas. Luego ya a los 20 y tantos ya uno habla en un plano más igualitario. Pero todo tiene que ver con la perspectiva, ¿a dónde queremos llegar? Y yo creo en un Dios de perspectiva, de proyección, en un Dios de propósito. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad ni por accidente. Eso ya creo que lo habéis escuchado un montón de veces. Porque nuestra vida es una vida con propósito, ¿no? Y no es solamente un libro por ahí escrito, sino que eso es verdad. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Pero ese propósito, yo soy un convencido que se desarrolla solamente cuando estamos en las manos de Dios. ¿Me voy explicando? El propósito de Dios se desarrolla en nuestra vida y comenzamos a masticarlo, a entenderlo, a comprenderlo cuando tú le rindes tu corazón a Cristo, cuando tú le rindes tu corazón a Dios. Que todavía no empiezo a predicar, ¿vale? Estoy en el preámbulo, así que tranquilo lo de la proyección, que ya vamos para allá. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo llegó a hablar con Jesús? No, es que me dijeron que el culto de las 10, yo me procuré terminar a las 11:30 porque veníais vosotros a las 12. Entonces, como vosotros no tenéis otro grupo después, entonces yo sé que me puedo alargar hasta las 3, 4 de la tarde, entonces no hay problema, ¿vale? Así que paciencia, tranquilo, que estamos arrancando. No, que voy a terminar, que hay una barbacoa esperando y hay una paella por ahí, alguna cosa habrá, chuletón por ahí. Pero bueno, lo que sea. ¿Os acordáis cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús? ¿Os acordáis de ese pasaje? Viene Nicodemo, le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para esto y aquello? Jesús lo queda mirando y dice, tienes que nacer de nuevo, así de una, en frío, sin anestesia, al hueso, como tú lo quieras decir. Tienes que nacer de nuevo. Y él le dice, sí, le dice. Porque si no naces de nuevo, ¿qué pasa? No hablen en lenguas, háblenme en castellano. Si no naces de nuevo, no. A ver, ¿no puedes ver o no puedes entrar? Las dos cosas. Las dos cosas. Le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino, pero tampoco puedes entrar en el reino. ¿Te das cuenta? Es decir, esta es una cuestión de reino. Nicodemo, tú has vivido toda tu vida, llegas anciano, eres principal de la sinagoga y todavía no te enteras qué pintas en este mundo. Porque el reino de los cielos no le había sido revelado. ¿Me vas entendiendo? El reino de los cielos no le había sido revelado a él. Entonces él, cuando le hablan cosas del reino, él no lo entiende, él lo ve humanamente. Él conocía su religión, conocía, como buen maestro de la sinagoga, conocía la ley, conocía las escrituras, seguramente las sabía interpretar, aplicar, pero todo lo aplicaba y lo entendía sin visión de reino. Sin visión de reino.
Entonces, cuando tú no vives una vida con la visión del reino, de los cielos, es una vida que carece de propósito. Porque tu vida está diseñada para vivir de acuerdo al reino de los cielos. Anda ya. Esto no sé si lo habíais escuchado antes. Pero eso es así. ¿Por qué la vida de los no cristianos es una vida sin sentido? Porque no está dentro del reino de los cielos. ¿Por qué la vida fuera de Cristo es una vida con propósitos terrenales, temporales, que no trascienden? Una vida egoísta, una vida ensimismada. ¿Por qué? Porque no tiene perspectiva de reino. Porque no conoce a Cristo. Cuando tú llegas a Cristo, tu vida se hace parte de un reino. Y se alinea con el reino. Y Dios comienza a revelarte los misterios del reino. ¿Te das cuenta? Cuando hablaba Jesús con los discípulos, le hablaba en parábolas para que se enteraran los que Él quería que se enteraran. Y le dijo, a vosotros os es revelado el reino, el misterio del reino. Los demás que se busquen la vida, que vivan como pajaritos y bueno, el que se quiera enterar. Pero es lo que estaba indicando, era una visión de reino que estaba siendo revelada al corazón de cada uno. Y eso es bonito. Cuando tú conoces a Cristo, tu mente ¡pah!, explota. Y empiezas a entender la palabra, comienzas a ser iluminado por el Espíritu Santo. Tu vida comienza a tener sentido. Ya no te conformas con cosas pequeñas, aspiras a más. Te das cuenta de que Dios siempre nos inspira, nos empuja hacia la perfección, hacia cosas mayores. Es claro, porque le dan una perspectiva de reino a tu vida. Ahora, el tema es que nosotros tenemos que aprender a vivir en este reino. Claro, yo no sé a qué edad te convertiste, no te voy a preguntar porque no quiero poner en evidencia, ¿no? Alguno tal vez llegó a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, yo no sé. Otro llegó a los... Pero todos esos años anteriores viviste a tu vida, a tu manera, sin perspectiva de reino. Como tú te levantabas e ibas para donde querías, hacías lo que querías. Tus planes, tus propósitos, según San Yo, los vivías, según San Tú, ¿no? Y me parece bien, me interesa. Pero cuando tú llegas al reino de los cielos, aquí ocurre algo. Tenemos que aprender a vivir bajo esa perspectiva. Cuando Lucas capítulo 11, versículo 2, me voy a saltar el 1, versículo 2, dice, y les dijo, cuando oréis, decid. ¿Qué tal? ¿Lo podemos repetir juntos? Me dijeron que aquí la mayoría sabe leer, ¿no? ¿Sí? ¿Lo podemos leer juntos? ¿Lo tenéis en vuestras Biblias? Donde sea lo tenéis. Vale. 2, 3. Padre. Vale, de nuevo. Esto está peor que en la iglesia acá. Vamos, a ver. Si no lo llevan de unos vecinos por ahí, que el Padre Nuestro te lo recitan, pero así, ¿eh? Así. 1, 2 y 3. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Perfecto. ¿Qué tal si ahora lo hacemos en serio, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, salió bíblico, ¿no? A ver si lo decimos con más seguridad. Digamos esta parte del Padre Nuestro. 1, 2 y 3. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Anda ya. Bueno, yo le puse a esta reflexión de esta mañana, así como en el cielo, aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Hay una de las cuestiones que cuando a Jesús le enseñaron, o cuando a Jesús le preguntaron cómo orar, él pone el énfasis en esto. En primer lugar, Padre Nuestro, donde la relación nuestra con Dios tenía que ser una relación paternal. Conocer a Dios como Padre. En la mañana reflexionábamos y decíamos, es que esto no es como cuando yo oro y voy donde mi jefe, ¿no? O donde el que manda. Está bien, Dios es el Señor, es el amo, es el gobernador de todas las cosas, es el 3 veces santo, ¿no? Y todos los títulos, pero por sobre todas las cosas, Dios se vino a revelar a través de Cristo como nuestro Padre. Si una de las grandes cosas, o uno de los esfuerzos que Jesús hizo, mayor, fue que nosotros descubriésemos y pudiésemos entender que Dios, con toda su grandeza, Él es nuestro Padre. Un Padre porque nos ha creado, un Padre porque nos ha engendrado. Y doblemente Padre si hemos nacido de nuevo, por decirlo, porque no hemos nacido por voluntad de Dios, dice Juan, ¿no? Entonces Él vino a revelarnos a Dios como Padre. Y una de las cosas que siempre como que se nos ha coartado y se nos ha impedido y poco se nos ha enseñado es poder disfrutar de una relación con Dios como nuestro Padre. A mí me mató en sentido figurado, estoy vivo, ¿no? Me voló la poca neurona que me quedaba un día que fui a Chile
y estuve con mis padres en la época de la pandemia y ellos estaban solos en casa por temas de pandemia y yo me quedé con ellos allí. Los disfruté como papá. Tenía 50 años, ahora tengo 54. Y me acuerdo que un día en la mañana me levanto, mis papás estaban los dos, mi papá tiene 70 y algo cada uno, estaban en su cama, yo voy y me acuesto al lado de ellos. Como un crío, le digo, así como empezamos hace 50 y tantos años. Le digo, ¡ja! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas, papá? Y fue una sensación, ¿verdad? ¿No? Una tontera para algunos, pero fue una sensación de volver a sentirme hijo. Claro, porque uno cumple el rol de pastor, de padre, de esposo, ¿no? De jefe o lo que tú quieras. Y son títulos y responsabilidades inmensas, pero de pronto volver a sentirte hijo. Anda ya. ¿Cuántas veces no le dices a tu hijo, cómo me gustaría ser como tú, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener tu edad? ¿Cómo me gustaría volver a lo... no, sin preocupación, no sé, yo no he visto a ningún niño preocupado por la factura de la luz, ni qué van a cocinar, ellos llegan, ya está la comida servida y todo aquello, ¿no? Y más encima no les gusta la comida, te critican, bueno, esas cuestiones domésticas, ¿no? Bueno, los niños no, también a veces los esposos nos pasa, hacemos lo mismo. Pero bueno, la cuestión es que esa sensación de hijo, y me vino eso a la cabeza. ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo? ¿Cuándo dejaste de sentirte mi hijo? Porque en la voluntad de Dios para nosotros siempre la hemos visto como una voluntad jerárquica, simplemente como una voluntad soberana, como una voluntad fría, como una voluntad imparcial. Mira lo que me ha pasado. Si Dios existiera, si Dios fuera bueno, si Dios fuera aquí, a mí no me pasaría. Y eso que yo voy a la iglesia, Y diezmo hasta de la comida, del eneldo, de todo, como los fariseos. Y oro 3 veces al día, y uno 3 veces a la semana, ¿ya? Hasta sacamos el currículum de todo lo que hacemos por Dios. Y mira lo que me pasa, ¿no? Y dejamos de sentirnos hijos. Y dejamos y vemos a Dios como el Dios que hace lo que quiere y que no piensa en las consecuencias, el Dios que hace lo que quiere y no piensa en los resultados, que no piensa en mis deseos, en mis anhelos, en mis sueños, como que todo eso fuese sin importancia y todo lo que ocurre es producto de Él. ¿Te das cuenta? Parece que nos han enseñado algo en la historia, algo antropológico habrá ocurrido, no tengo idea, y parece que la religión nos ha enseñado. Y cuando vamos a la iglesia, siempre tiene que ver con el inalcanzable, parece que nunca le terminamos de agradar, parece que nunca le termina de gustar mi conducta, ¿te has dado cuenta? Siempre hay un sentimiento de insatisfacción y nosotros lloramos siempre pidiéndole perdón porque la volvemos a fastidiar y claro, la fastidiamos. Y volvemos a equivocarnos, claro, nos equivocamos. Y volvemos a decir lo que no tenía, bueno, lo decimos, ¿no? Pero ese sentimiento de culpa. Y yo decía, ¿Dios estará agradable con mi culpa? ¿A Dios le gusta hacernos sentir culpables? No. A un papá nunca le gusta hacer sentir culpable a su hijo. Un papá siempre busca que el hijo esté a gusto. El papá busca que el hijo esté alegre. El papá se alegra cuando el hijo está alegre, ¿o no? ¿Sí? Especialmente cuando están en la adolescencia y tú lo ves callado. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Todo bien? ¿Y qué tal el cole? La letra que uno aprende ahí es la de verdad. Y uno dice, ¿está bien? ¿Está bien? Y uno se angustia. Yo se le digo a algunos papás, le digo, oye, yo conocí el miedo cuando mis hijos crecieron. Porque me daba miedo que no me hablaran, me daba miedo que no me quisieran, me daba miedo que me dejaran de escuchar, me daba miedo que les pasara algo. Cuando eran pequeños me daba miedo que se enfermaran, les decía yo, y no saber qué le está pasando, que está llorando por algo y tiene una bronquitis, tiene un resfrío, o tiene una alergia a algo, qué sé yo. ¿Te das cuenta? El temor aparece cuando nacen los niños y uno es padre, aprende. Yo al menos aprendí a conocer el temor en esa dimensión. ¿Por qué Dios no es así? ¿Acaso Dios no es así también? ¿A ti no te da la impresión de que Dios a veces tiene temor de perdernos? ¿Y que Dios le preocupa que tú y yo nos perdamos? ¿Que Dios le preocupa que tú y yo estemos pasando dificultades? ¿Que nos hayamos liado la vida? ¿Acaso nunca has pensado en eso? Que Dios, por el contrario, es un Padre que se desvive y se desvive por nosotros
y que nos grita desde el cielo, podéis estar tranquilos, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y que nos grita desde el cielo que nos ama y nos repite una y otra vez que nos ama, que nos ama y que nos ama, y la mayor expresión de su amor es hablándonos a través de Cristo para decirnos que nos ama otra vez. ¿Acaso Dios no es un Dios que está queriendo decir que nos ama? Jesús lo está presentando así, un Dios que ama. Y cuando oramos a Dios, aparte de lo que luego vamos a comentar, lo primero que Dios quiere, lo que Jesús quiere dejar claro, es que con Dios tenemos que relacionarnos como papá. Hijo a padre. Un hijo a un padre que es perfecto, no como el padre que tenemos aquí en la tierra, que es bueno, seguramente te tocó uno bueno, ¿eh? Porque los padres no somos perfectos, nos equivocamos, metemos la pata, la liamos. Pero el Dios eterno es perfecto, es bueno, es puro amor y es pura sabiduría también hacia cada uno de nosotros. Pero bueno, Él no solamente, Él les enseña a orar y le habla de esa relación de padre, y luego añade esto en el versículo siguiente, en el 10, donde Él le dice, venga tu reino. Hágase, perdón, versículo 2, perdón, no quiero liar a la chica de atrás. Venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿cómo? Como en el cielo, aquí en la tierra. Otra vez, como en el cielo, otra vez, como en el cielo, aquí en la... ¿Qué está pidiendo Jesús? ¿Que se haga qué? Ya, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se hace en el cielo? Si esto no hay que hacer ningún análisis más. ¿Cómo se hace en el cielo? Ahora pregunto, ¿cómo es la voluntad en el cielo? ¿Cómo creéis vosotros? Pues yo sé que ¿alguno ha ido al cielo y ha vuelto? No. Vale, no, yo pregunto, se me pilló ganas. No, yo fui, volví. No, es que por ahí hay gente en YouTube que dice que fue al infierno, volvió, estuvo 7 días, se paseó, me vio a mí, vio a algunos de por ahí. Hay gente que habrá equivocado. Yo, si me ve a mí, me ve en el cielo tocando el arpa, por último, ¿no? No, es que cada historia, no crean esa historia, hermano, de verdad. A ver, pero volvamos al tema. Estamos hablando del cielo, ¿no? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es la voluntad del cielo? ¿Ah? ¿Perfecta? Ah, es blanca y sin mancha. Me la voy a apuntar esa porque esa no la tenía. Blanca y sin voluntad. Perfecta, blanca y sin mancha. Perfecto. ¿Y cuál es el resultado de esa buena voluntad blanca y sin mancha y perfecta en el cielo? Ah, no habían ido hasta tan lejos, ¿no? Ahí está. Difícil esa pregunta. A ver, si está la voluntad de Dios en el cielo y es perfecta, ¿cómo creéis que es la vida en el cielo? Ideal. ¿Sí? Es perfecta, ¿no? ¿Es perfecta la vida en el cielo? ¿Hay problemas en el cielo? No. ¿Hay dolor de cabeza en el cielo? ¿Hay rencillas en el cielo? ¿Hay conflictos económicos en el cielo? ¿Hay desavenencias en el cielo? ¿Los matrimonios pelean en el cielo? No, porque allí no hay matrimonio, ahí dice que no hay matrimonio. No, eso lo dijo Jesús, ¿vale? Pero bueno, la vida es idílica en el cielo, ¿sí? De hecho, cuando nosotros, ay, mi cielo, le decimos a alguien, ¿no? Pero no es tan cielo, ¿no? Ahí terrenal habría que decirle, pero bueno, somos muy soñadores. Pero bueno, ¿os imagináis que vuestra vida familiar sea como en el cielo? Ya, lo repito otra vez, la neurona a mí también me costó. Yo cuando lo pensé, de verdad me pasaba lo mismo. Así yo, ¿cómo estás pensando en esas cuestiones tan frikis, tan tontas? Pero bueno, la cuestión es, ¿te imaginas que así como es el cielo, sea también tu matrimonio? ¡Guau! Es que, dígalo. Oye, que podrías decir, guau, que estás en la iglesia, a Dios no le importa, estás con vuestro padre. ¡Guau! Claro. ¿Te imaginas tu familia como en el cielo? ¿Un trabajo como en el cielo? ¿Un noviazgo como en el cielo? ¿Hijos como en el cielo? Eso salió más de fondo, ¿eh? Apúntenlo, hijos, apúntenlo. ¡Guau! Claro, porque para nosotros el cielo es lo idílico. Pero ¿sabes lo que está diciendo Jesús? O lo que hacia dónde está apuntando Jesús con eso. A que el cielo sea real aquí en la tierra. ¿Por qué disfrutar del cielo después de la muerte, cuando lo puedes disfrutar ahora en vida? Ah, ¿notas la diferencia?
¿Te has dado cuenta que todo lo relacionado con el cielo siempre lo dejan para después de la muerte? Algún día cuando mueras, serás perfecto. Andarás por esas calles de oro y te bañarás en el mar. No sé cómo se bañarán en el mar de cristal, algunos se lo inventan, ¿no? Pero bueno, vas por el cielo y te estarás en el mar de cristal y las calles y esto. ¿Y para qué me sirve eso si yo lo necesito aquí? Dice uno, ¿no? Bueno, a mí me lo han dicho algunos de estos, incluso agnósticos. No, esto es, ustedes sueñan allá y cuando la cosa falta aquí hay pobreza, dicen, ¿no? Tiene razón, yo digo. Pero es que lo que Jesús está diciendo, el cielo tiene que descender a la tierra. ¿Acaso a veces no canta? Hay una canción que habla de eso, ¿no? Así como en el cielo, aquí en la tierra, decimos, ¿no? Que descienda el cielo, decimos nosotros. A veces cantamos, que descienda el cielo, Señor. Y lo que esperamos es que caiga un ángel y venga y haga cosas milagrosas. Es que en el cielo no hay milagros. Para empezar. ¿O sí? No, los milagros ocurren en el plano terrenal, ¿no? Ya no, me estoy yendo para otro lado, pero ocurre en otra cosa lo que ocurre aquí en el cielo. Cuando Jesús está orando, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como en el cielo, lo que Él está buscando y está orando para que tú, en primer lugar, puedas vivir aquí en la tierra, puedas vivir el cielo. Y la única manera de vivir el cielo aquí en la tierra, ¿cómo es? Haciendo la voluntad de Dios. ¡Buah! Matemática, 2 más 2, 4. Es facilísimo. ¿Os diste cuenta? Es decir, ¿cuál es la clave de que mi matrimonio sea como el cielo? ¿Cuál es la clave de que mi hogar funcione como en el cielo? ¿Cuál es la clave de que en mi trabajo las cosas funcionen, en mi empresa las cosas funcionen como en el cielo? Haciendo la voluntad de Dios. No tiene ningún misterio, pero es complejo. No tiene ningún misterio, pero es posible en cierta medida o proporcionalmente, ¿no? En el cielo hay un nivel de perfección que aquí no existe en la tierra, pero en medio de esta imperfección es posible, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Queremos que lo que ocurra allí también ocurra aquí, sea real aquí, que existe esa sintonía, ¿no? Y además dice, venga tu reino. Lo que está diciendo, en otras palabras también, es que el reino de Dios se haga real, que el gobierno de Dios se haga real. Entonces aquí entra otro concepto que a nosotros nos cuesta entender, de que para que exista la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros a Jesús no solamente tenemos que aceptarlo como Salvador, Él tiene que ser mi Señor, mi Rey. Anda. Y eso ya es complejo, porque a Jesús nos gusta que nos salve, ¿o no? Señor, sálvame de esta porque metí las... Solucióname, mira, me he metido en este lío, ayúdame. Mira, Señor, que me peleé con fulano, dame sabiduría de lo alto, no ir con sabiduría humana, diabólica, de atender. No, dame sabiduría. Señor, ayúdame, metido en esto económico. Dame. Y vivimos siempre Salvador, ¿no? Que nos salve, que nos saque las castañas del fuego. ¿Y por qué Dios tiene que siempre estarnos sacando las castañas del fuego? Porque nunca hacemos su voluntad. Porque la cuestión, la clave, de verdad, la clave de la vida victoriosa en el Evangelio no está con solo declarar bonitas cosas, no está solo con desear bonitas cosas, sino simplemente con aprender a vivir bajo su reino, bajo su gobierno. El Evangelio es salvación, por supuesto. Jesús quiere ser nuestro Salvador, pero para vivir esa salvación, para disfrutar el Evangelio, para disfrutar la vida abundante, tenemos que vivir bajo su gobierno. Él quiere gobernar nuestra vida. Mira, dele un codazo al que está al lado, porque está un poco tieso. Dile, Dios quiere gobernar tu vida. Bueno, tócalo, no le dé el codazo, tóquelo con cariño, dígale. Dios quiere gobernar tu vida, para que el cielo se haga real en nuestra vida. Como en el cielo, hágase tu voluntad. Así también aquí en la tierra. Yo lo quiero ver, lo queremos. Y para que el cielo, es una de nuestras oraciones. Por eso que Jesús lo encaja allí. Porque para esto es necesario orar, es necesario tenerlo presente. Señor, haz tu voluntad. Señor, guíame en esta decisión. En cuestiones tan básicas, tan triviales, pedirle a Dios que Él haga su voluntad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la voluntad de Dios? ¿Qué queremos decir con decir que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué queremos decir con eso? A ver, de a uno, perdón. Vale, le entregamos nuestra capacidad de decidir y que Él nos diga o que Él haga la voluntad de nosotros. Que Él haga y que no, o que no. Vale, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es la voluntad de Dios? La palabra voluntad de Dios, sí.
Vale, vale. Perfecto. La voluntad de Dios es buena y es amorosa, ¿no? Ahora, no todo lo que nosotros hacemos como bueno, a veces es la voluntad de Dios. Porque tiene varias aristas allí, ¿no? Pero bueno, sí, dime, ¿tú estás levantando la mano? ¿No? Sí. Perfecto. Vale. Eso incluiría la voluntad de Dios, ¿no? Una expresión de lo que es Dios. Vale. Vale, conocimiento, palabra de Dios. Vale. A ver, lo aterrizo un poco más. Cuando yo digo alguien ha hecho su voluntad, al final, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha querido. ¿Ah? Vale, vale, pero la voluntad, cuando tú haces tu voluntad, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que quieres, ¿sí? Lo que quieres. ¿Y qué te lleva a ti a querer eso? Una decisión. Vale, la voluntad es decisión, es querer. Vale, pero ¿qué te lleva a ti a querer algo o desear algo? ¿Qué controla tu voluntad? Anda, no, no, Dios no, 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 no. Después, cuando se la rendimos, pues estamos en ese proceso, ¿no? Vale. Sí, hermana. Vale, vale, perfecto. Es como Jesús, ¿no? No se haga como yo quiero, pero tú quieres. Pero cuando hay una cuestión más de fondo. ¿Qué controla mi voluntad? Me voy explicando. Es decir, cuando yo tomo una decisión para hacer algo, digo, esta es mi voluntad. O la última voluntad del difunto, ¿no? Que deja la última voluntad y la deja por escrito. ¿Qué lleva a alguien a tomar? ¿Qué está mostrando esa persona allí a través de esa voluntad? Su mentalidad, sus pensamientos, su deseo, su propósito, sus propios anhelos, ¿sí? Ahora, nuestra voluntad siempre está condicionada. Nuestra voluntad está muy condicionada por diferentes... No, espera, oye, no me quiero ir para otro lado, por eso que estoy... El análisis lo quiero mantener en ese límite, porque esto es súper amplio, ¿vale? Nuestra voluntad siempre está condicionada. Si os dais cuenta, nuestra voluntad es egoísta. ¿Lo queramos o no? Nuestra voluntad es egoísta. ¿Por qué? Porque piensa en nosotros y nuestros cercanos. Nos llega más allá, por un lado. Segundo, nuestra voluntad es siempre, tiene el límite de tiempo. Es temporal, porque abarca hasta donde yo veo, el tiempo que yo veo. No abarca más allá, no ve más allá. Lo mismo que yo les decía, nosotros no miramos la vida con perspectiva, miramos el presentismo. Aquí y 2 añitos más allá, bueno. Y a lo mucho y cosas generales, cuando yo sea mayor, quiero tener casa y jubilar y ya está. Pero no tiene una cuestión más fina. Nuestra voluntad tiene unos condicionantes que Dios no tiene. No sé si me logro explicar. Nosotros tenemos un problema con la maldad. Porque en el fondo siempre hay una pizca de maldad allí en nosotros. No me voy a decir que siempre queremos el bien de la gente. A veces hasta el bien que queremos para la gente es porque queremos que hablen bien de nosotros. ¿Me voy explicando? No, es que el hombre es muy bueno. Ya, pero ve tú a saber por qué es bueno. Porque ve tú a saber por qué es generoso. ¿Te das cuenta que es más profundo? Entonces, siempre la voluntad humana tiene una limitante, tiene un condicionante. Siempre la voluntad humana está puesta en duda. Vuelvo al ejemplo del hombre que deja su última voluntad. Ajá, mi papá tal vez por eso dejó la herencia a Mengano, ¿no? A mi hermana o a mi hermano. Lo quería más, a mí me quería menos. Y uno puede desconfiar de la voluntad de la gente, ¿sí? De tu jefe, ¿por qué te puso allí? No, porque me tuvo confianza o porque me quiere controlar. Ah, tipo telenovela turca, ¿no? Así. Pero bueno, la cuestión es que la voluntad humana tiene desconfianza. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas, ¿cómo se llama? Influencias, demasiados condicionantes que la hacen dudar. Pero la voluntad de Dios no. ¿Te das cuenta? Porque la voluntad de Dios es pura. En Dios no hay maldad. Dios es amor. Amable iba a decir alguien. También, amable, agradecido también, vale. Dios es amor. Dios es perfección absoluta. Dios no tiene límite de tiempo. Dios es eterno. ¿Sí? Entonces, como es eterno, su voluntad siempre tiene un plano, una perspectiva amplia de lo que desea. Y como es bueno, todo lo que va a hacer, toda su voluntad siempre va a ser beneficiosa para cada uno de nosotros. Y como Él es perfecto, toda su voluntad refleja esa perfección.
¿Te das cuenta? Es decir, la voluntad de Dios siempre es perfecta. Cuando Dios te dice, hazlo por esta manera, o Él nos guía, Él siempre es perfecto el resultado. El otro día yo le decía a alguien, el gran problema nuestro a veces que decimos, esto es la voluntad de Dios porque me ha bendecido. ¿Han dicho alguna vez eso? ¿Sí? ¿Cierto? He sido bendecido, pero le ha hecho, perjudicado a otro. Entonces no es perfecta. Y dudo que puede que sea de Dios. Y ahí no podría entrar. Pero lo perfecto y beneficioso es que cuando Dios me bendice a mí, bendice también mi matrimonio, bendice mi hogar, bendice mi casa, bendice la iglesia, bendice todo lo que me rodea. No sé si me explico. Es decir, la voluntad perfecta de Dios siempre abarca todas las áreas de nuestra vida. Es transversal, holístico, como dicen algunos ahora también, porque también ecológico, vamos a ponerla, ¿no? Pero bueno, es holístico, nos rodea. La voluntad de Dios es así de amplia y de profunda y de rica para nuestras vidas. ¿A qué no la habíais visto así? Va a ser las 12. No. Pero ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva siempre es limitada. En cambio, lo de Dios es perfecto, es amplio. Y cuando Jesús está diciendo, venga a tu reino y hágase tu voluntad, lo que está diciendo anhela el corazón de Dios, anhela el pensamiento de Dios, anhela el querer de Dios, no como yo quiero, como tú quieres. Claro, porque mi querer está contaminado, pero el tuyo es bueno, es perfecto, es sano, es puro, es trascendente, ¿no? Tu querer, tu anhelo, tu sueño para mi vida. Anda. Y eso es potente. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de anhelos, hablamos de deseos, hablamos de planes. Tú puedes pensar en eso, que la voluntad de Dios son los planes de Él. El plano, ¿no? Como cuando el arquitecto abre los planos y dice, esto es lo que yo quiero para la casa, y te lo muestra aquí, el color, lo general y lo detalle, ¿no? Está todo metido allí en algunos casos, ¿no? Y a veces Dios puede abrir el plano de nuestra vida y decir, esto es lo que yo anhelo para ti. Ese es su querer, su anhelo, su deseo. Dios tiene pensamientos, Dios tiene sueños desde la eternidad para con nosotros, que han estado frustrados por años, esperando el momento en que tú te rindas a su reino para que esos planes se comiencen a ejecutar, muchos de ellos. Yo soy un convencido de algo, yo tengo una teología en ese aspecto. ¿Cuál es mi teología? De que cada vez que el día en que tú te convertiste al Señor, le rendiste tu vida al Señor, porque ojo con esa palabra, ¿no? Aceptar a Cristo es una cuestión media extraña, porque al final tú le aceptas, pero Él es el que te está aceptando también. ¿O no? Imagínate que Él te diga, yo te acepto, pero yo no. Sucio pecador inmundo, anda a lavarte en mi sangre, después vuelve. ¿Te imaginas? Si le aceptamos es porque Él nos acepta, hay una aceptación mutua allí, ¿no? Pero no solamente hay una aceptación, ¿por qué Él nos acepta? ¿Qué tuvo que ver en nosotros para aceptarnos? En Él había misericordia, nos miró con ojos de misericordia, pero ¿qué fue necesario que hubiese en ti para que Él dijera, vale, tengo de ti misericordia? ¿Ah? Porque nuestro Padre, ya, bueno, el papá, bien, el corazón padre, el corazón que ama, pero ¿qué dio en nosotros? ¿Cuál fue tu actitud cuando te entregaste a Cristo? Arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento. Tocaste fondo, te sentiste el más vil pecador, el más sucio. A mí cuando nos ha tocado hablar con personas, dice, es que ni yo me aguantaba. Y la esposa dice, sí, ni nosotros. Hubo un caso que me partía de la risa. Si tú lo hubieras conocido antes, Johnny, te hubiese caído mal, me decía. Seguro, le digo yo. Posiblemente, no sé. Pero llegas a un punto en que tú tocas fondo, ¿te has dado cuenta? Y desde la humillación tú miras y dices, Señor, ayúdame, sálvame, no me soporto ni yo mismo. Lo que tengo alrededor es un caos. No sé ni dónde vengo ni para dónde voy. Estoy confundido, estoy perdido, estoy acabado. Dios extiende su mano, nos rescata, nos limpia, nos lava. ¿Te das cuenta? Pasamos ¿por qué? Por la humillación. Sin humillación, sin arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Apúntelo, me salió la frase. Siempre tiene que salir alguna frase estrella, ¿no? No, pero de verdad, sin humillación y sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. El corazón que cambia, el que se arrepiente. Y cuando tú te arrepientes y te humillas, tú comienzas a ser transformado y mudado. El nuevo nacimiento se da en ese proceso. Y cuando se da ese proceso de nuevo nacimiento, es cuando tu mente comienza a ver y a entender el reino y empiezas a vivir con perspectiva de reino.
Cuando yo veo a alguien que va a la iglesia y no vive con perspectiva de reino, digo, aquí algo está faltando. Hay áreas que no se han humillado, no se han rendido o no se han entregado en las manos de Dios. ¿Sí? Señor, sí, Señor, haz lo que quieras, pero yo lo voy a seguir haciendo así. Sí, Señor, gracias por salvarme, gracias porque me rescataste, pero yo sigo viviendo mi vida como igual que la vivía antes. La única diferencia es que mis decisiones las sigo tomando con un poco de oración, pero no rindo en mis decisiones, no busco el querer de Dios en mi vida. En el nuevo reino, para que el cielo se haga real en la tierra, para que el reino de Dios sea real en nuestras vidas, tenemos que seguir con la misma, en humillación. Señor, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. ¿Notas el cambio de ese enfoque? La voluntad de Dios tiene que ver con su querer, tiene que ver con su hacer, tiene que ver con lo que todo Él hace. ¿Sabe? No hay una muestra más hermosa de la perfección de Dios que en la naturaleza. Voy a leer simplemente el texto. Hay varios textos de la Biblia que nos hablan de la naturaleza. Uno es el Salmo 191, versículo 19, 1. Se me juntaron No sé por qué las letras se achican con el tiempo, ¿de verdad pasa eso? Y se mueven. Sí, yo creo que es un problema se borra la letra de todas estas cosas. 19:4, perdón. Por toda la tierra salió su voz. 19:4 ahora. El 1 me lo voy a saltar. Por toda la tierra salió su voz. Tú síguele haciendo. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo su palabra. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Ahí está el salmista describiendo la creación y describiendo al sol cómo nace de un momento a otro, ¿no? Y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Está hablando del recorrido del sol. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Está hablando cómo se sale el sol y cuándo se oscurece, ¿no? Cuando amanece y cuando atardece, ¿no? Y nada hay que se esconda de su calor, cómo el sol lo cubre todo. Y luego en el versículo 7, él agrega aquí, ¿qué dice? 1, 2 y 3. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. ¿Y qué está mirando el salmista cuando dice la ley de Jehová es perfecta? La creación. Está viendo que la creación es perfecta. Es que hay un grado de inteligencia perfecta. Hay una sabiduría, hay todo unos perfecto. Tanto lo micro como lo macro, digo yo, ¿no? Mirás el cosmos, ¡guau! Pero luego empiezas a ocupar los microscopios y empiezas a ver lo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Perfecto, todo clavado, funciona en una armonía, una sincronización y todo se complementa. Es tan perfecto que falta que algo falle para que se estropee. Es como si a lo blanco le cayese una mota de suciedad y lo ensucia. ¿Te das cuenta? Pero a la misma vez es tan perfecto que aún lo imperfecto no es capaz de estropearlo. Ya, esa es otra cuestión. Claro, a mí me llama la atención, ¿no? Puede haber una catástrofe ambiental que afecta esa perfección de Dios, pero al poco tiempo esa catástrofe ambiental se recupera. La misma naturaleza vuelve otra vez a crear sobre ese desastre y vuelve a renacer la vida, lo que ocurrió en las islas, ¿no? Cuando hubo lo del volcán ahí mismo. ¿Te das cuenta? Ha vuelto la vida ahí en la costa. Y tú dices, ¿cómo es esa cosa? Estaba todo destruido. Bueno, la vida es porque la perfección de Dios es tan perfecta que aún lo imperfecto no es capaz de estropearla. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo y el mundo no se destruye? Si somos tan malos, ¿por qué no nos autodestruimos? Porque la perfección de Dios y el amor de Dios, la bondad de Dios, permite que sigamos funcionando. Pero el punto es que la ley de Jehová es perfecta. La naturaleza lo comprueba, la naturaleza lo disfruta. Tú y yo disfrutamos de esa perfección de Dios que está en la naturaleza. Y lo que Dios quiere es que esa perfección también llegue a nuestras vidas. Romanos 12, sáltate hasta el Romanos 12, capítulo 1, versículo 2 y ya vamos casi ya acabando. Doce, 1 y 2. Así que, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, perfecto, muy bien, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Subrayé la palabra sacrificio vivo.
Sacrificio, Pablo está pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿vale? Está pensando en el holocausto, en las ofrendas, en cuando llevaban al cordero, llevaban al becerro y lo quemaban, y se quemaba completo y era presentado ante Dios. Con eso era una muestra de ofrenda y Dios decía, acepto tu ofrenda de gratitud. Tal vez era una muestra también, ¿para qué? Para que Dios perdonara pecados. Si todo se quemaba, iba todo bien, se cumplía con toda la ley, Dios decía, tus pecados te son perdonados. Perdonaba el pecado del pueblo y el pueblo estaba bajo la bendición de Dios. Pero el punto aquí tiene que ver con que el sacrificio era eso, sacrificio, se quemaba todo, se quemaba entero, completo. No quedaba nada, no se guardaba absolutamente nada. Todo era ofrecido a Dios. Una de las claves para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas es que tenemos que entregarnos completamente a Él. Totalmente a Él. A veces decimos, mira Señor, tú me salvaste, me ayudaste, me sanaste, que era lo que yo buscaba, así que ahora yo hago lo que quiero con el resto de mi vida. ¿Sí? O no pasa nada, Señor. Muy bien. Yo mi vida emocional y sentimental tomo yo mis decisiones, pero sáname. Pero ayuda a mi economía. ¿Te das cuenta que siempre vemos a Dios de manera parcializada? Pero la cosmovisión teológica de esta época es que Dios es Dios de todo. Dios tiene que ser Dios de todo. La voluntad de Dios tiene que desarrollarse en todas las áreas de nuestra vida. Por eso para que no existan desequilibrios en nuestra vida. Para que eso sea real, nuestra vida tiene que ser ofrecida de manera voluntaria, porque habla de vuestro culto racional, como un sacrificio continuo en la presencia de Dios. Siempre. Ahora usted me dirá, ya, pero yo ya me sacrifiqué una vez. Ya, pero es que hay que sacrificarse todos los días. Cada mañana hay que subirse a la parrilla de la barbacoa, y decir, Señor, aquí me rindo, aquí me entrego, haz tu voluntad, se haga conmigo como tú quieres, pero no como yo. No os conforméis a este siglo, dice el versículo 2, ¿no? El versículo 2 dice, sí, no os conforméis a este siglo, sino metamorfosis, sino transformaos, cambiar vuestra mente. Este siglo, si hay algo que busca, es que tú no te mueras. No mueras a tus sueños, tienes que luchar por ellos. No mueras por esto, tienes que luchar por ellos. Y el Evangelio dice, no, tú mueres para que vivas. No te sacrifiques tanto, sacrifícate sacrifícate en el gimnasio, sacrifícate en esto. Siempre el sacrificio apunta a cuestiones externas, a cuestiones visibles. Pero esas cuestiones visibles no hacen cambios profundos en nuestra vida, reales en nuestra vida. Los cambios profundos que nuestra vida necesita son cuando nos presentamos en un continuo sacrificio, cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú eres capaz de amarte, de negarte a ti mismo por amor a tu prójimo, por amor a tu esposa, a tu familia, cuando te sacrificas por las cosas de Dios, cuando ofrendas tu tiempo a otros y lo haces por amor a Dios, es cuando tu vida comienza a ser transformada. Y este cambio que va opuesto a la corriente de este mundo, no le creas a este mundo, de verdad, no le creas a este mundo. El mundo te dice, Dios no existe. Y el mundo te dice, no, tú puedes vivir de acuerdo a determinadas maneras, Dios ya no existe, sácalo de tu ecuación. La corriente de este mundo es anti-Dios. Lo saca de la ecuación. Entonces, este mundo no podemos conformarnos. Es peligroso, es sospechoso, porque nos va a alejar de Él. No te conformes, sino que transfórmate y renueva tu entendimiento. La renovación es sacar lo viejo para poner lo nuevo. Yo antes pensaba así, ahora pienso de otra manera, de una manera renovada. Y lo renovado apunta hacia lo nuevo, hacia lo mejor. Nadie renueva su sofá para traer otro más viejo. ¿Sí? Claro. Todos empezamos yo al menos empecé con cositas, después hemos ido renovando, mejorando, ¿me acuerdo? Nadie renueva para poner, no, por lo nuevo, por lo mejor. Y el Evangelio lo que nos ayuda es a ir renovando nuestra mente y apuntando siempre hacia cosas, a ideales mucho más elevados, mucho mejores, mucho más ricos, mucho más trascendentes, que le dan significado no solo a nuestra vida, sino a lo que nos rodea. El Evangelio es una riqueza, por eso se le llama el tesoro escondido. No solo porque es Cristo, no solo porque es salvación, sino porque enriquece nuestra vida. Nadie es más pobre siendo cristiano. Cristiano de acuerdo al modelo bíblico.
Nadie es más pobre, más miserable creyendo en Dios y viviendo de acuerdo a sus principios. Renuévalo. Y termino con esto. Para que compruebes, para que experimentes, puedes cambiar esa palabra, para que tú puedas experimentarlo. Y ahí es donde Dios te invita a una experiencia. ¿Sabías tú que el Evangelio y la relación con Dios es una experiencia? ¿Sí? Yo invito a la gente siempre a vivir una experiencia con Dios. Vívelo, compruébalo, ora, lee la Biblia, canta, mira, ora de esta manera, pide de esta manera, incluye estas cosas, anda viviendo experiencias con Dios. ¿Y sabes lo bueno de experimentar a Dios? Es que te das cuenta que Dios es real. Segundo, que Dios te escucha. Como entendíamos ahora que Dios es mi Padre, esa es una dimensión que Dios se va encargando de ir reforzando mucho, que tal vez al principio se ve como nublada, pero Él va cada vez despejando y te fías de Él como un papá y te entregas a Él como un papá y hay una relación mutua, aprendes a escuchar su voz, ¿no? Vas experimentando y en ese experimentamos su voluntad, que es buena, que es agradable, igual que la ley de Jehová, que es perfecta. Que es perfecta. Claro, porque todo lo que es Dios es perfecto. Lo que hablábamos al principio, todo lo que viene de Dios, su voluntad, es buena y también es agradable. ¿Te das cuenta de esa triada tan interesante? Buena porque es beneficioso. Y no solo te beneficia a ti, beneficia a todo lo que te rodea. Es agradable. Y yo siempre digo, yo disfruto el Evangelio. No, ahora vas a la iglesia, es un tostón, te van a lavar la cabeza. Yo digo, pues si lo disfruto, lo pasamos bien. Yo al menos lo paso bien alabando a Dios y adorándole. Cuando tengo mis tiempos a solas con Él o colectivamente, es una relación que la disfruto. Cuando estoy en el trabajo, también lo disfruto, porque Él está presente en mi trabajo, está presente en mi diario vivir, ¿no? La relación con Dios es agradable. Y los resultados de su voluntad en mi vida, yo sigo disfrutando de eso, de ese buen sabor de boca. Porque para mí agradable es que quede un buen sabor de boca. Y yo veo que la voluntad de Dios ha traído buenos sabores de boca a mi vida. Puede haber algún matiz de amargura, pero la dulzura siempre es mayor que la amargura. Y termina, ¿cómo se llama? Llenándolo todo, enriqueciéndolo todo. Y por último, es lo perfecto. No sé si te diste cuenta que cuando llegaste al Evangelio dijiste, esto era lo que yo buscaba. ¿Te das cuenta? Es que esto era lo que yo buscaba. Y cuando vas conociendo a Dios y su voluntad para tu vida, tú dices, es que esto es lo que yo buscaba y es lo que yo necesitaba. Claro, es lo perfecto. Esa perfección tú no la encuentras afuera. Sí. Siempre te dan algo y te dejan más pobre. Siempre te ofrecen algo pero te dejan más pobre. Siempre intentan contestarte preguntas pero te saltan más dudas. Siempre te quieren llenar pero te dejan más vacío. ¿Te das cuenta que existe esa contradicción? Pero cuando llegas a Cristo y al Evangelio, Él nunca te empobrece. Te das cuenta que es lo perfecto, que es lo que tu vida estaba buscando. Pascal dijo que, sí, fue él, si no me equivoco, que el hombre tenía un vacío que tenía la forma de Dios y que solo Dios podía llenarlo. Normal. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Él, no estaba perdido este hombre. Entonces por eso es que tu vida nunca encuentra destino, encuentra propósito y encuentra la perfección si no se encuentra con su Creador. ¿Quién nos conoce mejor que el fabricante? ¿Y por qué no ir donde el fabricante para que nos arregle los fallos? Y Él tiene los repuestos originales. El corazón nuevo, la mente nueva, deseos nuevos, intenciones nuevas. Él está allí. La buena y agradable, la perfecta, la agradable y buena voluntad de Dios está a nuestra disposición. El día que tú te rendiste a Él, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que Dios desea es que el cielo sea real en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Algunos le ponen énfasis a la economía, pero mira, no solo a la economía, en el plano social, en el plano sentimental, en el plano familiar, en el plano laboral, en el plano académico, en cualquier área. Es lo que nuestra vida necesita para encontrar esa riqueza. ¿Has sentido que algo le falla? ¿Algo está fallando en tu vida? Tal vez has llegado aquí y has dicho, bueno, necesito ese clic, necesito ese complemento. No es otra cosa que la voluntad de Dios. Y el camino sigue siendo el mismo. Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Orarle a Dios en humildad. Humillarnos y decirle, Señor, ya no doy más con esta situación. Quiero que se haga tu voluntad. A lo mejor has llegado aquí con situaciones caóticas donde ya has perdido el control.
¿por qué no haces la prueba? Que es parte de la experiencia. Y le dice, Señor, yo no doy más con esto. No hay qué hacer con esto. Ahí está. Haz tu voluntad. Señor, renuncio a esto. Haz tu voluntad. Señor, ya he luchado demasiado con esto. Haz tu voluntad. Toma el control y veamos qué pasa. Aunque yo sé cuál es el resultado. Va a ser bueno, agradable, perfecto lo que Él trae. Pero es la prueba y compruébalo en esta mañana. Amén. ¿Estamos de pie?